Hola chicos, Historia del arte y de la cultura 193. Bartolomeu Díaz, en portugués, Bartolomé Díaz en castellano. Un gran navegante y de una vida muy interesante, según me ha parecido a mí. Nace en un sitio del Algarve, la zona sur de Portugal, en 1450. No he logrado saber exactamente la población, pero bien, siendo náutico, muy posiblemente hubiera podido ser o Sagres, la de la célebre estudios cartográficos, o mismo Lagos, que tenía allí la fabricación, los astilleros de las navieras. Había sido descendiente, uno de sus ascendientes, Dinís Díaz, el descubridor de la punta de Cabo Verde y del archipiélago que tiene enfrente. Estudia en Lisboa, es decir, es un hombre Bartolomé de estudios. Estudia en la Universidad de Lisboa, creada hace muy poquito, y estudia matemáticas y astrología. Y desarrolla a los 18 años, haciendo prácticas de marinería, está en la mina, en la Ciudadela de San Jorge, realizando sus experiencias primeras. En cuanto a sus viajes, y con sus viajes iremos diciendo más cosas de su vida. Había llegado a ser, destacó en la marinería, y el rey le había nombrado maestro velero, es decir, el intendente, el que más entendía de las velas, del velamen de las naves, pero en concreto de la nave de São Cristóbal, o de San Cristóbal, que era todo un honor. En cuanto a sus viajes, el rey le encomienda ya varios viajes. En 1481, es decir, ya bien entrado el siglo XV, aproximadamente por aquí, el rey le encomienda un viaje con Diogo de Azambuja. Bueno, realmente Diogo de Azambuja, o de Azambuja, era el comandante de la flota, y él iba como persona, como segundo de a bordo, y entendido y de toda la confianza del comandante. Por eso que también hablamos de este viaje de Bartolomé Díaz, junto, hemos dicho, con Diego de Azambuja. Vuelve, y entonces su prestancia, digamos, su fichaje, había cogido más caché, y el rey se dirige entonces ya personalmente a él, y con la excusa muy llevada de aquel entonces, donde el espionaje siempre ha funcionado, genoveses y napolitanos, pero sobre todo genoveses y venecianos, estaban muy al tanto de quién estaba usurpando su oficio de transportistas de las famosas especias, porque a ellos, a Génova y a Venecia, el poderío, el desarrollo del Imperio Otomano les había cortado por allí la racha. Y entonces estaban muy atentos a ver quién quería llegar a suplantarles, a traer las especias, aunque fuera por el camino que fuera. Y el espiaje funcionaba allí. Entonces el rey de Portugal, aprovechando la leyenda mítica del Preste Juan, de ese cura rey que estaría por algún sitio rodeado de poblados musulmanes, pero que su reino sería una maravilla de entendimiento y de prestigio y de buen gobierno, y quería encontrarlo, quería contactar con él.
Entonces le dice a Bartolomé: oye, tú haz que vas a visitar, a contactar con el preste Juan, pero en realidad yo quiero que descubras y que me dejes claro cómo se bordea África, cómo se bordea África y desde dónde tendríamos el camino y de dónde podríamos salir para llegar a la India, que es donde sí sabemos que están las especias. Y con ese pretexto, pues baja en 1487. Es su segundo viaje, por lo tanto, este ya sí comandado por él, que duraría unos 16 meses. Estamos hablando del rey Juan II, el mismo que había dado la negativa, el nones, a Cristóbal Colón cuando fue a decirle que yo sé otro camino, rey, para llegar por aquí, cruzando el Atlántico, que ya dejará de ser el mar tenebroso que siempre hemos temido. Lo mismo que dejó de ser el Cabo del Miedo, el Cabo de Bojador. Pues también el Océano Atlántico se puede dar la vuelta a la Tierra, que es redonda, otra cosa no muy admitida entonces, y yo llegaría a Portugal, pero el rey le dijo que no. Pero a Bartolomé Díaz, hombre de su confianza, sí. Y en 1487 le proporciona 3 naves, titularmente a buscar al preste Juan, que a nosotros ya nos suena excusa, aunque luego habrá sorpresa, ya verás. Eran 2 naves grandes y una navecita cargada de alimentos, como la despensa, a la que puso al mando de esta naveta, de esta despensa, a su hermano Diogo Díaz, el hermano de Bartolomé. Al llegar a la costa de Guinea, le dice a su hermano: bueno, pásanos suficientes viandas, que nosotros continuaremos hacia abajo, pero tú te quedarás aquí, como reserva. Si volvemos, se supone a mitad de camino o tal, te tendremos aquí siempre. Llega y al llegar al cono sur, las tormentas le separan de la costa. Y en concreto, una tormenta enorme le separa y le lleva por debajo, a bastante distancia de la costa, hacia el este, hacia el Océano Índico. O sea que pasa de largo la punta de África. Él no sabía que había dado la vuelta, solo sabía que por allí había mar hacia el oeste, hacia el este, y él estaba tirando, y él estaba yendo hacia aquí. O sea, da la vuelta a distancia del cabo sin avistarlo y se coloca tal que por aquí. Entonces, viendo que por aquí no encuentra tierra, se dirige al norte. Y aquí, en el norte de la punta, en el norte, en la costa del cabo, encuentra una bahía. Una bahía donde él ve a unos nativos apacentar vacas tranquilamente. Y él pues la llamó la Bahía dos Vaqueiros. La Bahía de los Vaqueiros, que hoy tiene otro nombre, pero bueno, vamos a quedarnos con este tan bonito. En aquella tierra, lejos de ser recibido, agasajado, etcétera, resulta que es hostigado. Es decir, que los nativos le amenazan, persiguen, etcétera. Y él decide, pues, volver a embarcar. ¿Y hacia dónde? Pues por la costa ya este de África. La costa esta de Vaqueiros estaba ya a unos 450 kilómetros de el Cabo de Buena Esperanza, que todavía él no sabía su existencia, aunque será lo que más fama le vaya a dar. Y sigue subiendo hasta la desembocadura del río Great Fish, es decir, del gran pez, que está a unos 700 kilómetros del cabo. Unos 700 kilómetros ya del cabo. Llevaba
en su compañía 2 hombres y 4 mujeres que había cogido de la costa, de la costa africana, y con ellos pues lograba hacerse de intérprete con los nativos de África. Seguramente no sería la misma lengua, pero bueno, por proximidades lingüísticas seguramente sí que se entendían o se lograban hacer entender, y en todo caso les veían de un aspecto igual que ellos, lo que les daba la confianza a los que poblaban la costa. Aquí, en esta costa, de la desembocadura del río Fish, aproximadamente por aquí, porque es un río de Sudáfrica, los dejan bien alimentados, bien vestidos, en la costa. ¿Para qué? Para que sirvan de emisores y ejemplo vivo de lo buenos que eran los portugueses y que descartaran los recelos que podían tener sobre ellos. Y regresa a Portugal, y allí, lejos de pero antes habían sucedido cosas importantes, porque cuando propone seguir hacia la India, o a descubrir, o seguir por la costa, la marinería le dice, no, estamos desvencijados. Las naves necesitan mucha reparación y nosotros estamos también muy castigados. Así que nos volvemos. Claro. Bartolomé sabía que si lo hacía, desobedecía las órdenes del rey. Y les hizo firmar a sus marineros un documento de que le habían obligado y forzado a volver a Portugal sin haber conseguido las metas que el rey le había propuesto o le había pedido. Vuelve a Portugal y allí, con el rey enfadado, le pone a trabajar en todo lo que podía aportar por su experiencia. Mucha. Bueno, espera, que me estoy olvidando de lo más importante. Cuando decide dar marcha atrás, obligado por su marinería, va siguiendo la costa y pasa por delante del punto más sur, que es el Cabo de las Agujas, o Cabo de Agullas. Y a continuación pasa por el Cabo de las Tormentas, según él. Cabo de las Tormentas que él llamó. Luego va a comunicar su hallazgo de que había logrado contonear el cono de África y continúa hasta Portugal. En Portugal no es bien recibido, a pesar de la buena noticia, que eso también el rey supo valorarlo. Tanto que le dijo a Bartolomé, oye Bartolomé, no se va a llamar el Cabo de las Tormentas como has dicho tú, por muy mal que lo pasaras allí a tu ida, sino que lo vamos a llamar el Cabo de Buena Esperanza, porque este cabo nos dice que es el camino para llegar un día a la India. Y así lo llamó. El rey manda, y donde manda patrón no manda marinero. Y desde entonces se llama pues el Cabo de Buena Esperanza. Que ya te queda claro de que no es el que está más al sur. El que está más al sur es el Cabo de las Agujas. Y allí le sustituyen en Portugal pues por savia fresca. Otros en su ausencia habían medrado junto al rey. Entre otros destacaba
un marino joven Vasco de Gama. Entonces el rey le dijo a Bartolomé, mira, ponte a trabajar con él, ayúdale, prepara sus barcos, que vamos a hacer una gran expedición para llegar esta vez sí a la India. En fin. En la expedición que inicia Vasco de Gama, la que sería buena, la que llegaría hasta la India, sale Bartolomé Díaz con él. Sale, pero solo le acompaña hasta la mina. Y allí se queda. Luego regresaría pues a Portugal. Es curioso que cuando el rey Juan II mandó a Bartolomé Díaz a su viaje, simultáneamente mandaba otro equipo, pero no náutico, sino por tierra. Por eso que este viaje, que es muy interesante, comandado o mandado, realmente iban de espías. Es decir, había cogido personas que hablasen perfectamente el árabe, para que se hicieran pasar en todo momento por árabes. Lograse llegar a toda esta zona y ver qué se cocía por aquí, para que cuando mandase la expedición definitiva de Vasco ya fueran con la información. O sea, repito y perdón, mientras Bartolomé Díaz cruzaba el cabo sin enterarse, llegaba hasta aquí, sus marinos se le revelan, vuelve y entonces sí que se hace patente el descubrimiento de las agullas y de Cabo Buena Esperanza. Mientras él hacía este viaje, el rey Juan II había mandado a Pedro de Covilla, o Covillana, castellanizado, Pedro de Covilla o Covillana. ¿Y quién era este? Y pasamos a un personaje no descubridor, porque, bueno, llegó a la India, llegó a la India. Pero vamos a ver cómo se desarrolla este viaje. Pedro de Covilla había nacido en 1450, y moriría luego en Etiopía, en 1530, es decir, alrededor de unos 80 años de vida. Un personaje muy simpático y además muy agraciado, espabilado, juventud en plena, llegaba a todo lo que, total, que en un mercado de lanas, por allí, por Covilla o Covillana, despierta el interés de un español, de un mercader español. Y este mercader español lo ficha y le dice, oye tú, me pareces muy espabilado, ¿no te gustaría venir conmigo y tal? Dice, pues sí. Se va con él y este español le presenta a su dueño, a su jefe, que era Juan de Guzmán. ¿Y quién era Juan de Guzmán? Bueno, pues Juan de Guzmán era un noble, hermano del duque de Medina Sidonia, del hermano del duque de Medina Sidonia, al que los portugueses, a este duque, con sede en Sevilla, la corte, la gran marinería que ya había por Sevilla, todo aquello, y un duque pues mandaba todo. Los portugueses le llamaban o pirata español, porque claro, el duque, barco que veía de Portugal, barco que iba por él, y había cogido de esto. Pedro de Covilla, nuestro protagonista actual, rechaza formar al servicio del duque, porque con esa fama que tenía en su tierra como buen portugués, digo, no voy a estar pirateando los barcos portugueses, que yo soy portugués,
y lo rechaza. Y se queda con don Juan. Y con este mismo dueño vuelve a visitar Lisboa, donde ya había sustituido el rey y mandaba el rey anterior y mandaba el rey Alfonso V. Alfonso V acaba prendado de las cualidades de Pero, sobre todo porque era un espadachín fabuloso. No había quien le pudiera con la espada. Y lo asciende, le cae en gracia, y lo asciende hasta uno de los cargos más próximos al rey y más elevados, que era el de propio escudero. Y un escudero automáticamente, según las normas del reino, tenía derecho a armas y a caballo. Vamos, como si dijéramos hoy, a una buena casa para vivir, servidumbre, etcétera, y un Maserati o un Ferrari, que era un buen caballo. Y eso por oficio. Claro, el rey le encomienda gestiones de máxima confianza. Es decir, prácticamente espía. ¿Y a quién tenía que espiar? A sus oponentes. ¿Y quién eran sus oponentes? Los de la Casa de Braganza, allí al norte de Portugal, que aspiraban a reinar un día en Portugal. Pero para esto ya lo hace para el nuevo rey, para el que sucedió a Alfonso V, que fue el que le había fichado. Su nuevo rey es su hijo Juan II. Y Juan II era, de momento parece que según cuenta la historia, un perla. No tenía escrúpulos. Él decía, ¿quiénes quieren destituirme? ¿Quiénes quieren apearme de la corona? Los de Braganza, pues vamos a por ello. A ver tú, pero, que eres muy espabilado, vete para allí y entérate quiénes son los cabecillas de aquello. Y una vez que volvió y le dijo quiénes eran los principales oponentes, sus principales enemigos, el mismo rey Juan II, a unos con su propio puñal y su propia mano, los mató, y al obispo, que también estaba entre los cabecillas de la rebelión, o entre los de la posible rebelión, no se atrevió a matarlo, lo metió en la cárcel, pero allí lo envenenó. Bueno, hijos, cosas de la historia. Entonces el rey, una vez ya asentado, le dice, pero mientras mando a Bartolomé Díaz por aquí, tú vas a ir por tierra totalmente camuflado, vas a pasar por un árabe auténtico. Mira, vete con este compañero que te adjudico, que era... espera que te lo digo... Espera. Caramba. Es que acaba esto tan intrincado. De aquí, pasa allá. Alfonso de Aveiro. Pero bueno, seguro que ahora lo voy a encontrar. Salen y empiezan atravesando España para ir a Valencia. De Valencia salta a Barcelona, todo por tierra o por cabotaje, y de Barcelona se va a Nápoles, aquí, a Nápoles, que entonces era del Reino de Aragón, es decir, español, de Fernando el Católico. De Nápoles salta a la isla de Rodas, y de la isla de Rodas va a Alejandría, ya en tierra. Aquí en Alejandría enferma, ya sabéis que desemboca el Nilo en Alejandría, enferma de las fiebres del Nilo, los dos, él y su compañero. Y lo pasaron tan mal, que aquel que los tenía bajo su custodia, que era un personaje árabe del reino de Egipto, pues les da por muertos. Dice, esto ya no se salvan. Coge sus posesiones,
lo que llevaran de pertenencias en el viaje y los vende, hace negocio. Por suerte para ellos se salvan, superan esa enfermedad y fue un acto loable por parte del árabe que les había vendido sus posesiones de restituírselas. Ahí sí demostró su honestidad. Entonces ellos se dirigen desde el Cairo y forman parte de una caravana por tierra que va a ir a la costa sur del Mar Rojo. Aquí, la costa sur del Mar Rojo, van a atravesarla con esa caravana, pasando por Suez, lógicamente, luego por Medina y la Meca, que está en el interior. Allí a rezar como buenos musulmanes, porque era de lo que iban. Eran auténticos musulmanes para todos los que les rodeaban. En Adén, llegada aquí a la costa, en Adén se separan. Le dice, mira, yo me voy por aquí y tú por allá. Una frase poco lograda, pero bueno. Pero se mete en el continente, camino de Etiopía, donde según él estaría el preste Juan. Y Alfonso, perdón, es Alfonso el que, alucinado todavía por la existencia del preste Juan, se va hacia Etiopía. Y pero se va en busca de la India. Pero acaba llegando con las carabelas árabes de comercio, acaba llegando a Calicut. A Calicut. En Calicut se da cuenta de que era el auténtico centro donde iban a parar las especias. Es decir, las especias producidas en la zona iban a parar a Calicut, para luego ser ya comercializadas o por Hormuz o por Adén, adentrándose por aprovechando las mangas de los dos golfos para aprovechar y meterse en el Mediterráneo. ¿Y qué hace? ¿Y qué hace? Desde luego, pero después de haber pasado por la India, baja desde aquí, donde había retornado, baja por la costa oriental todavía para descubrir más cosas. Él llevaba la misión de pasar un informe lo más detallado posible al rey, para preparar mucho mejor el futuro viaje que ya tenían programado de Vasco de Gama para llegar a tal. Y esos informes parece ser que fueron fundamentales para que Vasco de Gama, una vez en la costa africana aquí, se lanzase directamente a encontrar Calicut, en la India. Y logra bajar hasta Malindi, hasta aquí, hasta Malindi, desde aquí hasta aquí. Vuelve. Pero antes de bajar a Malindi, había quedado en encontrarse con su compañero Alfonso en el Cairo. O sea que, antes de bajarse aquí, se va al Cairo. Y habían quedado, como en una novela, en la puerta tal de la muralla a tal hora de tal día. Va con toda su esperanza de reencontrarse con su amigo
y comunicarse todas sus noticias, el que había llegado a la India y el otro que habría descubierto el arcipreste este. Y allí se encuentra con un rabino, el rabino Abraham, de Béjar, de España, de ese pueblo de Béjar. Y el rabino le comunica que su compañero Alfonso había muerto. Entonces él retorna y baja hasta Malindi. Y en algún momento, mediante el rabino, manda un informe a su rey que fue muy valioso para todos los posteriores viajes de todo lo que Pero había descubierto en él. Manda cartas al rey y acompaña al rabino antes de su muerte, acompaña al rabino hasta Ormuz, porque alguien había dicho al rey que la ciudad más decisiva y más importante para el asunto de las especies era Ormuz, que en el informe le diría claramente a su rey que no era Ormuz, aun cuando fuera un paso muy importante de las especies, sino que el punto mejor de recogida de las especies era Calicut. Luego baja a Adén y recorre la costa hacia el sur, hacia Malindi, y se mete luego, antes de volver a España, a Portugal, se encuentra o se mete en Etiopía. Dice, allí encuentra los restos del famoso reinado del Preste Juan, que en vez de ser una tierra bendecida por Dios, casi como el paraíso terrenal, encuentra gente muy pobre. Sí, con cierta agrupación todavía que demostraba que había sido un reino algo especial desde hacía mucho tiempo. Señores, acabaría de encontrar el célebre reino del Preste Juan, pero deprimido. No brillante y reluciente como la fantasía de Europa lo había hecho, sino un pueblo deprimido, que en caso de que los musulmanes quisieran atacarlo, no podrían defenderse nunca. Necesitaría ayuda. Le retienen, no le dejan salir. Es decir, dentro de la normativa de este reinado del Preste Juan antiguo, para mantener su cohesión y su secretismo, por decirlo de alguna manera, de lo que ellos al parecer eran conscientes, no eran belicosos con aquel que llegaba, pero luego no le dejaban salir, le decían, no puedes salir porque descubrirás, etcétera, dónde estamos, tú te quedas aquí. Bueno, parece ser que Pero acepta de buen grado, se propone establecerse allí, se vuelve a casar, tiene bastante descendencia y lleva una vida pues tan plácida como las circunstancias le permitieran. Y muere aproximadamente en 1530, después de haber contactado con emisarios para Portugal, que hicieron bueno su encomienda, su encargo. O sea que tenemos a Pero de Coviña y Alfonso de Aveiro como los realizadores de un viaje. El de Alfonso acabó antes, el de Pero fue bastante concurrido, o sea, bastante variado, bajando hasta Malindi, Ormuz para acompañar al rabino Abraham, metiéndose en Etiopía
donde descubre los restos. Y desde aquí ya, digamos, acaba su camino. Pero un viaje que no fue náutico, pero sí, yo le añadiría a los grandes viajes de los portugueses, por la importancia que tuvo y toda la información para lograr la gesta de llegar a la India que realizaría Vasco de Gama. Bueno, chicos, a veces notaréis que me aturullo un poco por tanto nombre y también, porque a mi edad, chicos, meter información, las memorias ya no fijan tanto, deben estar llenas. Si pudiera vaciarlas un poquito, ¿verdad? No estaría mal. Pero bueno, no desconfiemos de la naturaleza humana que nos dice que el cerebro es portentoso. El mío no. Pero el de otras personas ha abarcado cantidad de información impresionante. Dicen que a la muerte, cuando morimos, los más estudiosos, los que más trabajaron con el intelecto, dice que apenas llegaron a utilizar el 10% de sus neuronas y se van con el 90% al hoyo sin haberlas estrenado. Qué portento. Ahora que empieza a ser famosa la inteligencia artificial y el ya famoso chat GPT. Ayer o antes de ayer, creo que de una clínica, hice una llamada pidiendo una visita y me parece que la primera respuesta, yo juraría que sí, que la primera respuesta me la hizo el GPT, la inteligencia artificial. Luego ya, con mi respuesta, como era más concreta, ya tardaron más. Pero la respuesta del GPT había sido inmediata. Digo, caramba, sí que es fabuloso que escribas solicitando algo y te contesten al segundo. Eso es lo que puede hacer el GPT, de inteligencia artificial. Para lo siguiente ya no. Tardaron más, me dieron fecha, etc. Hasta luego, chicos. Espero que os lo paséis bien. Venga.